Muy buenos días, compañeros e ingenieros. Nosotros somos el grupo número 1 de la Facultad de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la absorción. Mi compañero Brian empezará el tema. Buenos días, compañeros. Ingeniero, continuando con la exposición, pues vamos a tratar el tema de lo que es la absorción. Como definición tenemos que la absorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapadas o retenidas en la superficie de un material. La absorción en este caso involucra lo que es la separación de una sustancia de una fase que es acompañada por la acumulación de residuos en la superficie de otra. Esta puede utilizarse para lo que son fluidos y gases, y la absorción es ampliamente utilizada en lo que son los tratamientos de agua potable para la remoción de sustancias orgánicas, que también se dan en tratamientos terciarios de aguas residuales, que son ejemplos que más adelante va a exponer también mi compañero que están relacionados con las industrias. Sí, compañero. Vale. Bien, dentro de la absorción tenemos dos tipos. El tipo que es fixoabsorción y lo que es quimoabsorción. Dentro del tipo fixoabsorción es un proceso físico en el cual este ocurre por debajo de los 200 grados Celsius, en el cual el material es absorbido debido a las interacciones que se encuentran las moléculas. En el tipo quimoabsorción es un proceso químico en el cual comúnmente ocurre arriba de los 200 grados Fahrenheit, Celsius, y la extracción ocurre por las formaciones de compuestos químicos. Más abajo, compañero. También tenemos lo que son las características, en este caso, de lo que es la extracción física y la extracción química. Dentro de la extracción física tenemos que es un proceso que va a estar dado mediante varias capas, y el cual no especifica el lugar donde se puede realizar la extracción. También nos dice que el área, el área superficial, la temperatura, la presión de la naturaleza afectan lo que es este proceso. Siguiente, compañero. Tenemos imágenes de lo que son la absorción física. También tenemos lo que es sí, para abajo. Tenemos la característica de la absorción química, donde este es un tipo de absorción que es casi un fenómeno de una sola capa. Esta sí es muy específica a comparación de la absorción física, y esta tiene un lugar centro de reacciones del absorbente. La energía de activación es muy alta y está dada entre los 40 a 400 kJ sobre mol, y es un proceso muy fuerte de lo que se realiza en la absorción química. Ahí vamos a ver, ahí están las imágenes de lo que son las características. A continuación, mi compañero va a seguir explicándoles lo que es el esquema. Continuando con la exposición, pues vamos a hablar algo sobre el esquema de las partes principales del equipo. Como el compañero en mención hablaba, pues no, que la sustancia en cuya superficie se surge este fenómeno, pues se determina como absorción. Y esto también a la vez recibe el nombre de absorbente, porque mientras tanto que la sustancia que es absorbida, esta recibe el nombre de absorbato. Tenemos varios tipos de esta superficie, bueno, puede ser de sólido a gas, de sólido a líquido, de líquido a gas y de líquido a líquido. Hay que también tener en claro la parte del absorbato, bueno, que son como quien dice las partes que intervienen en este caso, ¿no? El absorbato, bueno, es el gas o el líquido que se acumula en la superficie del líquido, y el absorbente en este caso va a ser cuya superficie es donde se absorben las moléculas para otras sustancias. Bueno, estas podemos ser como por ejemplo el carbón activado, el gel de silicio, el gel de aluminio, la arcilla, los coloides y los metales que están finalmente divididos. Bueno, ahí en la gráfica nosotros logramos visualizar ciertas imágenes referenciales a los ejemplos, ¿no? Muchos de nosotros conocemos el tema de la gel de silicio, pues cuando hemos comprado artículos como carteras u bolsos. Para esto también, claro que debemos considerar tanto las propiedades químicas como físicas del absorbente. ¿Por qué debemos de tener claro esto? Porque siempre los grupos funcionales que van a estar presentes en la superficie, y también, bueno, las propiedades químicas que estas van a tener, porque van a variar según sus parámetros. De los absorbentes podemos decir que siempre lo vamos a encontrar granulados de forma esféricas y en unos diámetros de 0.25 y hasta 0.5 milímetros. Este tipo de absorbentes a nivel de la industria, por ahí déjele, compañero, por ahí déjele nomás. A nivel de la industria tenemos tres tipos, ¿no? Tenemos los que están compuestos que contienen oxígenos, tenemos los que están compuestos a base de carbón y tenemos los que están compuestos en base de polímero. Los que están compuestos con oxígeno, pues bueno, estos hablamos de los hidrófilos y los polares, incluidos en este caso el gel de silicio y las zeolitas. Bueno, la zeolita, pues bueno, esta es
muy importante porque es selectivo para el intercambio de los iones. Esta puede absorber moléculas de gran área, siempre tiene esta ventaja. Y la solita, pues bueno, al igual que el carbón, tiene un aspecto y se diferencian solamente por el área de absorción. Compuestos a base de carbón, tenemos los materiales que son en este caso el carbón activado y el grafito. Mi compañero va a explicar algo más sobre el carbón activado, pero brevemente les indicaré que, bueno, que es el más antiguo y que es usado como absorbente natural. Esta sea en el área del agua, es muy poroso el carbón y tiene propiedades para captar grandes áreas. Bueno, ahí tenemos un gráfico donde hablamos sobre el carbón, la madera y la cáscara de coco. Bueno, los compuestos a base de polímero. Estos son polares y no polares, o no polares, que digo. Y son los grupos funcionales de la matriz del polímero. Son absorbentes de ramificación de la tecnología, pues bueno, de la resina, pues, porque estos tienen un intercambio iónico y sintético. Bájale, compañero, por favor. Bueno, por ahí tenemos un ejemplo del carbón, cómo es la composición del carbón y cómo se adhieren, en este caso, el resto de las moléculas, ¿no? Bueno, hablemos algo de la clasificación. Bueno, tenemos varios tipos de clasificación y entonces estas se las agrupa en el área industrial y son dependiendo de las características del funcionamiento y del diseño. Bueno, sobre la base de la interacción, pues bueno, entre el adsorbato y el absorbente, la absorción es de dos tipos. Tenemos física y tenemos química. Bueno, absorción física también se la conoce como fisiosorción. ¿Y esta por qué? Porque esta se debe a que las fuerzas débiles de Van der Waals entre el adsorbato y el absorbente hacen una especie de absorbida. Entonces, estas conservan su naturaleza química. En este caso, pues bueno, hablamos de la absorción que se hace en el carbón al coco. Características de la absorción física, el compañero Nate hablaba de algo, ¿no? Bueno, unas dos puntuales es que esta absorción es causada por fuerza física y también esta absorción es un proceso de varias capas. A ver, la energía para su activación es baja, pues se necesita entre 20 y 40 kilogramos sobre mol. Absorción química, este tipo también la conocemos como quimisorción y esta se debe a que las fuerzas químicas entre la unión de un adsorbato y el absorbente y la especie absorbida, que en este caso sería la quimisorbita, sufren una transformación y es más o menos intensa para que dé lugar a una especie distinta. Pues de las características breves hablaremos de que el área de la superficie, la temperatura y la naturaleza del adsorbato afectan a la quimioinserción y que la energía para la activación en este caso es muy alta. Estamos hablando entre 40 y 400 kilojoules sobre mol. Hablamos de los tipos de absorción ahora en el área industrial, que es lo que estamos viendo un poco en la materia. Y en este caso tenemos las de contacto con columnas. En este caso hablaríamos de que los absorbedores de los contactos de las columnas van a utilizar un lecho de absorbente para purificar en este caso las soluciones. En esa pequeña gráfica, bueno, hablamos sobre una planta, es un equipo de las columnas de contacto discontinuos, en ese caso. Bájale un poquito, compañero, por favor. Bueno, ahí tenemos una pequeña máquina que nos va a permitir, bueno, nos explica algo sobre la absorción cuando está siempre en contacto con las columnas y que es utilizada en diversas industrias. Les decía, esta operación pues, bueno, es usada a un lecho fijo. El lecho debe desconectarse para reemplazarlo y luego se regenera el absorbente gastado. Hablamos sobre la absorción, ahí nomás compañero, esa de ahí. Bueno, y los absorbentes de contacto de columna que hablábamos en antes, lo hemos usado en los productos farmacéuticos, en procesamiento de aguas residuales, y esta, bueno, porque usan gran caudal. El compañero ya mismo explicará un poco más sobre eso. Contacto de lechada, que es la que tenemos enfrente. En este caso, pues bueno, los absorbedores de contacto de lechada utilizan una lechada absorbente en el polvo. Y esta, pues bueno, funciona de la manera en que la absorción por contacto es suspensión y el polvo del absorbente pues se mezcla con la solución y esta se va a tratar. Y bueno, la agitación que se genera dentro de esta va a distribuir uniformemente la solución. En este caso tenemos el agitador y bueno, tenemos el proceso. Bájale, compañerito, por favor. Y tenemos la de sistemas de absorción en la industria. Bueno, en este caso hablamos de la oscilación de presión. En este caso, pues bueno, los absorbentes van a utilizar diferentes presiones para separar las mezclas. Bueno, este proceso generalmente se lo conoce como la absorción por oscilación. Y la operación pues bueno, sabemos que el PCA va a capitalizar la dependencia de la absorción en la presión. Se pueden observar gas a presiones más altas o oscilando a una presión más baja. En el caso, bueno, y de ejemplo de creo que tenemos que el oxígeno que se usa generalmente en las aplicaciones de baja presión
y puede ser producido por unidades. A continuación, mi compañero hablará sobre el tema de la absorción, en este caso en el vapor de alta presión. Continúe, compañero Nixon. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la aplicación en las industrias. La absorción en el campo industrial se la puede emplear como las corrientes de gases de deshumedad. Entre las aplicaciones en la industria, la más utilizada, la más reconocida, podemos mencionar que es la extracción de humedad del aire comprimido. También se lo utiliza para lo que son las eliminación de olores, decoloración de líquidos, lo que es la potabilización del agua, lo que es recuperar disolventes contaminantes y lo que es la depuración de aguas residuales, que más adelante le voy a dar unos pequeños ejemplos. En la parte de lo que es extracción del aire comprimido, se consigue haciendo pasar lo que es el aire a través de un lecho de alumina, activado u otro material con efecto de lo que es la absorción en las moléculas de agua. Aquí, como podemos observar, un claro ejemplo de lo que es un secador de expansión directa. Va a continuar. En lo que es la eliminación de olores, podemos utilizar lo que ya antes mencionado mi compañero, lo que son el carbón activo. Y también podemos utilizar un sistema de absorción de COX y malos olores, donde las propiedades de absorción consisten en lo que es un fenómeno físico en el que un sólido llamado absorbente atrapa en sus poros a ciertos tipos de moléculas. Aquí en lo que es la eliminación de olores podemos utilizar lo que es el procedimiento de la desolidificación, siendo el carbón activo el soporte absorbente más utilizado. En la imagen podemos observar el diagrama, cómo hace para lo que es la eliminación de olores. Como siguiente, tenemos lo que son la potabilización del agua, donde la absorción es ampliamente utilizada en lo que son los tratamientos de agua, de toda el agua, ya sean aguas residuales o agua potable, para su mayoría lo que es las sustancias orgánicas. Dentro de lo que son aplicaciones de la absorción, podemos determinar que tenemos algunos ejemplos, lo que son los geles de silicio y aluminio que son utilizados para lo que son absorber la humedad y reducirla como tal. También tenemos lo que son los gases nobles que se pueden separar utilizando lo que son el carbón vegetal como absorbente. Y lo que es la absorción de medicamentos que se utiliza para lo que son matar los gérmenes o bacterias dentro de ella como tal. Dentro de lo que son las aplicaciones industriales, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que son el esquema de depuradora de aguas residuales, donde el agua residual ingresa y pasa por un pretratamiento y sale como un abono agrícola. En lo que son las aplicaciones de la potabilización de agua, tenemos lo que son unas plantas potabilizadoras, donde por un caudal toma y con la ayuda de una bomba deposita a un tanque de almacenamiento. Y como último tenemos lo que son las aplicaciones en las industrias alimenticias, que tenemos como son la decoración de las industrias azucareras y decoloración de aceites en las refinerías. Y en otras industrias tenemos lo que son las industrias ambientales y las industrias petroleras, que se ven utilizadas en las industrias ambientales como la eliminación de olores o impurezas, lo que son las fabricaciones de ácido nítrico. Y en las industrias petroleras lo tenemos como ejemplo, son los gases de síntesis, los gases de refinería y los procesamientos de gas natural. Para obtener las partículas de oro y plata que se encuentran adheridas al cianuro después de la lixiviación, se debe realizar un proceso de extracción basado en el uso del carbón activado que consiste en 3 etapas. La adsorción es un proceso en el que compuestos cargados positiva o negativamente se adhieren y acumulan en la superficie de un material llamado adsorbente. El carbón activado es el material que se encargará de retener los valores. El tipo más usado es la corteza de coco, por su dureza y gran porosidad. Cada poro incrementa la superficie donde puede adherirse el mineral. Por ejemplo, 1 gramo de carbón puede tener 1000 metros cuadrados de superficie. Esta es un área mayor a 2 canchas de baloncesto juntas. El proceso de adsorción es el siguiente. Cada una de las columnas del proceso contiene carbón activado en el fondo, para separar el mineral de la solución rica. Dicha solución debe pasar por todas las columnas iniciando en la columna 1. En la primera columna se encuentra el carbón activado cargado de valores, el cual es llevado al tanque despojador. En su lugar se coloca el carbón de la columna 2, en la columna 2 el carbón de la columna 3, así sucesivamente. En la última columna se adiciona de nuevo carbón activado.
Este carbón adhiere a los valores que aún puede tener la solución, ya que cada vez que pasa por una columna, la solución se va empobreciendo. La solución pobre es llevada de nuevo al proceso de lixiviación. En promedio, el carbón activado permanece en los tanques una semana. Agradecemos a cada uno por su atención. Poníamos un pequeño video sobre el ejemplo de la absorción con la extracción de los minerales. Muchísimas gracias. Buen día.